¿Y si te dijera que la muerte de Lázaro esconde un secreto que la mayoría de las personas nunca percibió, que el milagro más famoso de Jesús fue, en realidad, una señal profética sobre el poder que vencería a la propia muerte? Todos conocen la historia, una señal profética sobre el poder que vencería a la propia muerte. Todos conocen la historia, una señal, un hombre muerto hace 4 días, un sepulcro sellado y una voz que rompe el silencio. Lázaro, sal fuera. Pero ¿a dónde fue Lázaro durante esos 4 días? ¿Qué vio? ¿Qué ocurrió realmente entre el último suspiro y el llamado de la eternidad? En los próximos minutos entenderás por qué Jesús esperó intencionalmente antes de ir a Betania. Porque el retraso no fue un fallo, sino parte de un plan divino. Vamos a revelar lo que las Escrituras realmente sugieren sobre el destino del alma de Lázaro y lo que este acontecimiento tiene que ver con la resurrección de todos los que creen. Este no es solo un relato bíblico, es una de las mayores declaraciones del poder de Cristo sobre el tiempo, la muerte y el propio infierno. Betania estaba en silencio. Las voces que antes llenaban las calles con risas y saludos, ahora se convirtieron en lamentos. El sonido de los pasos era amortiguado por el polvo del camino y cada mirada llevaba la misma pregunta sin respuesta. El hombre que Jesús amaba estaba muerto. Lázaro, hijo de una de las familias más queridas entre los seguidores del Maestro, yacía en una tumba excavada en la roca, envuelto en telas y perfumes. El aire cálido de Judea aceleraba la descomposición y la villa entera parecía respirar el olor de la pérdida. Marta y María, sus hermanas, permanecían sentadas en el suelo con las vestiduras rasgadas y el rostro marcado por las lágrimas. Amigos, vecinos y curiosos llenaban la casa intentando consolar, pero ninguna palabra parecía suficiente. El luto de Betania no era solo por un hombre bueno, era por el silencio de Dios. Desde el momento en que Lázaro enfermó, se habían enviado mensajeros para buscar a Jesús, pero el Maestro no vino. Cada hora de espera parecía un golpe a la fe. Cuando finalmente la respiración cesó y el cuerpo fue preparado, lo que quedó fue un vacío. Las oraciones se transformaron en preguntas y las preguntas en dolor. El silencio divino parecía ensordecedor. El cortejo fue sencillo, pero cargado de emoción. El cuerpo de Lázaro fue lavado, ungido con óleos y envuelto en vendas de lino. Siguieron en fila por las colinas hasta la cueva de la familia, donde una gran piedra sellaba la entrada. El murmullo de las voces se mezclaba con el sonido de las sandalias sobre la tierra. Cuando la piedra fue colocada, un peso simbólico cayó sobre todos, el fin. La gente lloraba no solo por la muerte, sino por la ausencia inexplicable del amigo que curaba ciegos y hacía andar a los paralíticos. Entre los presentes, algunos murmuraban: «Él abrió los ojos de un ciego, pero no pudo salvar a su propio amigo». Otros solo movían la cabeza intentando entender. El silencio de Jesús dolía más que la propia muerte. Marta, que siempre había sido firme, caminaba de un lado a otro de la casa, incapaz de aceptar el desenlace. María, por su parte, permanecía quieta, arrodillada, como si aún esperara un milagro. El tiempo pasaba y cada hora hacía la pérdida más real. El 4.º día se acercaba. En la tradición judía, se creía que el espíritu revoloteaba cerca del cuerpo por hasta 3 días. Pero al 4.º la separación era definitiva. Era el punto en que la muerte se volvía irreversible. El calor intensificaba el olor de la descomposición y el aire dentro de la cueva se volvía denso, casi sagrado. Los visitantes venían e iban, trayendo alimentos, cánticos fúnebres y condolencias. Pero en el fondo todos sabían que algo andaba mal. Jesús todavía no había venido. Algunos intentaban justificar. Quizás no recibió el mensaje, otros hablaban en tono de duda. Quizás se alejó de Betania por miedo a los fariseos, pero las hermanas sabían quién era Jesús. Habían visto el poder en sus manos. Su ausencia no tenía sentido. Si el Señor hubiera venido, nada de esto habría ocurrido, decía Marta entre sollozos contenidos. La noche caía sobre Betania como un manto pesado. El llanto disminuía, pero la desesperación crecía. En las calles silenciosas, las lámparas temblaban, proyectando sombras sobre las paredes de piedra. Los recuerdos venían como cuchillas.
El día en que Jesús se hospedó en su casa, su voz leyendo las Escrituras, la risa compartida en la mesa, ahora todo parecía distante. Mientras tanto, en un punto distante, Jesús se preparaba para el viaje. Él sabía que Lázaro ya estaba muerto y aún así permaneció 2 días en el mismo lugar. Cuando finalmente habló a los discípulos, sus palabras parecían contradictorias. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ellos no entendieron, y Jesús tuvo que decir claramente, Lázaro ha muerto. Evangelio de Juan capítulo 11 versículos 11 y 14. Aún así, añadió algo que nadie comprendió en ese momento. Me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Esa declaración se convertiría en la clave del misterio. Jesús no se había ausentado por descuido. Su demora tenía un propósito. El milagro que estaba a punto de realizar no sería solo una señal de poder, sería una revelación de la propia naturaleza divina. El tiempo que parecía pérdida era, en realidad, un escenario para la gloria, pero Betania todavía no lo sabía. En aquella pequeña villa, la fe había sido herida. Las hermanas de Lázaro, exhaustas, permanecían despiertas durante la noche, intentando entender el luto entre amor y confusión. ¿Qué había ocurrido con el amigo que tantas veces habló sobre la vida eterna? ¿Por qué aquel que curó a extranjeros no curó a aquel que amaba? El silencio de Dios es el punto más profundo de la fe. Es el momento en que el creyente necesita seguir creyendo, aun cuando el cielo parece cerrado. Fue eso lo que Marta y María vivieron. El sepulcro delante de ellas era el símbolo de lo que todos nosotros enfrentamos cuando el milagro no llega en el momento que esperamos. Pero en la narrativa divina, el silencio es el preludio de la revelación. Al amanecer del 4.º día, el sol despuntaba sobre las colinas. El viento cálido traía el eco distante de voces. Un grupo de hombres se acercaba por el camino que llevaba a Betania. Entre ellos, una figura caminaba al frente con paso firme y mirada decidida. El polvo se levantaba bajo sus pies. Sin saberlo, Marta y María estaban a punto de presenciar algo que el mundo nunca había visto. Mientras el horizonte comenzaba a cambiar de color, una certeza silenciosa parecía atravesar la distancia entre el sepulcro y el camino. Aquel que es la vida estaba viniendo hacia la muerte, la amistad que tocaba el cielo. Jesús conocía a muchos, pero pocos lo conocían de verdad. Entre los muchos que lo seguían por interés, curiosidad o fe, había una pequeña casa en Betania, donde él encontraba descanso, simplicidad y amor genuino. En aquel hogar vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. La casa de ellos no era un palacio, pero era el único lugar donde el Hijo de Dios era recibido no por sus milagros, sino por quien él era. Allí no había multitudes, ni disputas religiosas, solo comunión. Cuando llegaba, Jesús era recibido con pan caliente, risas y conversaciones que lo acercaban a la humanidad por la cual había venido a morir. Lázaro era diferente. Era un hombre respetado, temeroso de Dios, con un corazón sincero y fe discreta. Su nombre significaba Dios ayudó, y esa traducción parecía llevar un propósito profético. Él no buscaba destacar entre los discípulos, ni hacía preguntas para probar sabiduría. Era aquel que escuchaba. Marta era práctica, María era contemplativa, y Lázaro era el equilibrio entre ambas, firme pero sereno. Él entendía a Jesús como pocos. Mientras muchos veían al Maestro como un líder o profeta, Lázaro lo veía como un amigo y Jesús lo amaba de forma especial. Las Escrituras dicen claramente, Señor, aquel a quien amas está enfermo. Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 3. Ese versículo es más que una frase, es un retrato de la intimidad entre ellos. Jesús encontraba en Betania algo que no tenía en Jerusalén, paz. Cuando las tensiones crecían entre los fariseos, él se retiraba a aquella aldea y la casa de Lázaro se convertía en un refugio. Mientras las ciudades se llenaban de discusiones, Betania era un abrigo de fe y amistad. Era allí donde Jesús podía ser solo Jesús. Marta cuidaba de todo con dedicación. María se sentaba a sus pies y Lázaro escuchaba cada palabra guardando silencio.
Lucas registra que María escogió la mejor parte al oír al Maestro, pero Lázaro también estaba allí aprendiendo, viviendo el Evangelio incluso antes de ser escrito. En una de esas visitas, María hizo algo que nadie esperaba. Tomó un frasco de alabastro lleno de perfume puro y carísimo, que valía el salario de un año entero, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Después los enjugó con sus cabellos. Juan narra ese momento con detalle, y allí vemos a Lázaro presente, atestiguando aquel acto de adoración. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3. El gesto no fue solo de amor, fue profético. Sin saberlo, María estaba ungiendo el cuerpo de Cristo para su muerte, y Lázaro, que aún viviría la experiencia de la muerte y de la resurrección, estaba en el mismo ambiente, atestiguando una preparación simbólica de lo que le aguardaba. La convivencia entre ellos revelaba un aspecto humano y divino al mismo tiempo. Jesús, el Hijo de Dios, se dejaba amar como un amigo. Se sentaba a la mesa, aceptaba el pan, sonreía de las historias y caminaba por las calles estrechas de aquella aldea. Él conocía las preocupaciones de Marta, la devoción de María y la lealtad de Lázaro. Y fue justamente por amar a esa familia que el silencio posterior se volvería tan difícil de entender. Lázaro vivía en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Era un hombre de fe, firme, respetado por la comunidad, pero su vida tomaría un rumbo inesperado. Un día empezó a enfermar. No era una enfermedad simple. Marta y María percibieron que la situación era grave. El sudor frío, la debilidad, la fiebre que aumentaba. Con desesperación, enviaron un mensajero a Jesús. No pidieron directamente que curara a Lázaro, solo dijeron: «Señor, aquel a quien amas está enfermo». Ellas confiaban en que bastaba con que el Maestro oyera para actuar. Mientras esperaban respuesta, los síntomas empeoraban. Cada minuto parecía una eternidad. El mensajero regresó, pero Jesús todavía no estaba en camino. La fe estaba siendo probada. Marta creía que Él vendría en cualquier momento. María lloraba en silencio. Lázaro intentaba mantenerse firme, pero el cuerpo cedía. En algún momento, tal vez antes de perder la conciencia, debió de haberse acordado de las palabras de Jesús sobre la vida eterna. Esa memoria sería el puente entre su última respiración y el milagro que vendría. Cuando Lázaro murió, no fue solo el cuerpo lo que fue al sepulcro, fue una parte del corazón de aquella familia. Las promesas parecían haber fallado. La casa que antes estaba llena de fe, ahora estaba llena de dolor, pero el amor de Cristo por ellos no había cambiado. Al contrario, estaba a punto de manifestarse de un modo que nadie jamás había visto. Jesús dijo a los discípulos: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Esa frase dicha a distancia es la clave que explica todo el misterio. Lázaro sería el instrumento a través del cual el mundo entendería que el poder de Cristo va más allá de la curación, alcanza la muerte y la derrota. Cada encuentro de Jesús con Lázaro antes de aquel día estaba preparando el terreno para ese momento. Ningún gesto fue casual, ninguna palabra fue desperdiciada. El hogar de Betania se había convertido en un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Y ahora ese mismo hogar se volvería escenario de una de las mayores señales de la historia. La amistad de Jesús con Lázaro prueba que el amor de Dios no es distante, es personal. Él se involucra con el dolor, conoce los nombres, entra en las casas, come el pan y comparte las pérdidas. Es en este tipo de relación donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. La conexión entre ellos sería el hilo que sostendría el milagro. Mientras Marta y María lloraban, el camino que Jesús recorrería comenzaba a trazarse. Su silencio no era desinterés, era propósito. Cada hora de retraso era contada. Cuando el Maestro finalmente decidiera ir a Betania, el tiempo humano y el tiempo divino se encontrarían. Y sería en ese encuentro donde la vida vencería a la muerte y el amor probaría su fuerza. El polvo de los caminos ya comenzaba a levantarse de nuevo. El mismo camino que tantas veces lo había llevado a aquella casa de amigos, pero ahora el destino era otro.
El amigo amado estaba en el sepulcro y el milagro ya había comenzado incluso antes de que él llegara. Cuando el milagro no llega, Jesús estaba a unos días de camino de Betania. Cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, el mensajero llegó jadeante, con el rostro cubierto de polvo, y entregó el recado simple que llevaba esperanza y urgencia. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3. Todos esperaban que él se levantara inmediatamente, como siempre hacía ante el dolor. Pero para la sorpresa de todos, Jesús permaneció donde estaba. Su silencio confundió a los discípulos. La mirada de Jesús, sin embargo, mostraba que él sabía lo que estaba haciendo. La demora comenzó a parecer una contradicción. Si él podía curar a distancia, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué dejar morir a un amigo amado? Las preguntas que los discípulos no tuvieron coraje de hacer en voz alta eran las mismas que nacían en el corazón de Marta y María. Mientras Lázaro empeoraba, las hermanas se turnaban junto al lecho, esperando oír el sonido de pasos en el camino. Cada tos, cada respiración débil era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Del otro lado, Jesús hablaba a los discípulos algo que parecía un enigma. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Aquello no era una negación de la muerte, era una afirmación del propósito. Había algo mayor sucediendo, algo que solo sería entendido después. El milagro que todos querían era la curación. El milagro que Jesús preparaba era la revelación del poder sobre la propia muerte. Mientras esperaban, la vida de Lázaro se apagaba lentamente. La fiebre consumía las fuerzas, el sudor empapaba las sábanas y la respiración se hacía cada vez más corta. Marta, siempre práctica, intentaba mantener la fe y ocuparse de los detalles. María permanecía a su lado, orando en silencio. Ninguna de ellas dudaba de que Jesús lo amaba, pero su ausencia era difícil de soportar. Cada minuto sin respuesta parecía un abandono. Cuando Lázaro murió, el impacto fue profundo. Las oraciones se transformaron en lágrimas y la fe en preguntas. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no lo curó? El cuerpo fue preparado conforme a la tradición. El olor de óleos y hierbas se mezclaba con el luto. El sepelio fue rápido y pronto la gran piedra fue rodada para sellar el sepulcro. El silencio que siguió fue aún más pesado. Mientras tanto, Jesús aún permanecía donde estaba. 2 días pasaron hasta que finalmente dijo: «Volvamos a Judea». Los discípulos se miraron entre sí. Sabían que los líderes en Jerusalén querían matarlo. Tomás incluso respondió con ironía: «Vayamos también nosotros para morir con él». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 16. Ninguno de ellos comprendía la urgencia divina escondida en aquella demora humana. Durante el camino, Jesús reveló lo que ya sabía: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11. Los discípulos entendieron de forma literal y pensaron que él hablaba de descanso. Entonces Jesús habló abiertamente: «Lázaro ha muerto, y por causa vuestra me alegro de no haber estado allí para que creáis». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 14 y 15. Esas palabras duras a primera vista revelan el propósito de la demora. Él no estaba celebrando la muerte, estaba preparando el terreno para una fe inquebrantable. En Betania, el tiempo corría de forma diferente. Para Marta y María, cada día sin el maestro era un peso. Las visitas iban y venían. Los lamentos se repetían, pero el vacío permanecía. El nombre de Jesús aún era pronunciado con esperanza, pero mezclado con dolor. El pueblo murmuraba: «Si él hubiera venido, nada de esto habría sucedido». La duda se extendía y hasta el consuelo de las Escrituras parecía distante. La ausencia de Jesús, sin embargo, no era descuido, era ensayo. La demora que dolía era el marco de un milagro que sobrepasaría todos los límites de la fe. Cuando todo parece perdido, cuando el milagro no llega, Dios aún está obrando. La demora de Cristo no es negación,
es enseñanza. Él esperó porque quería que nadie pudiera dudar de lo que estaba a punto de suceder. Si hubiera llegado antes, dirían que Lázaro solo se desmayó, que el cuerpo aún tenía calor, que el milagro fue aparente. Pero al llegar el cuarto día, cuando el olor de la descomposición ya delataba la muerte, no quedaría argumento humano. La distancia entre la promesa y el cumplimiento es el terreno donde la fe es probada. Marta y María aún no lo sabían, pero su espera se convertiría en el testimonio de generaciones. A veces Dios permite la demora para revelar su gloria en el tiempo justo. Lázaro no fue olvidado, fue escogido. Mientras caminaba hacia Betania, Jesús llevaba consigo un propósito invisible. Cada paso marcaba el inicio del fin del poder de la muerte. Él sabía lo que estaba a punto de hacer. Sabía que el luto daría paso a la fe. El corazón humano, sin embargo, aún no comprendía. El sol descendía sobre las colinas de Judea, cuando el grupo finalmente avistó la aldea. Las casas de piedra, los olivos y el murmullo distante del pueblo anunciaban que el dolor aún era reciente. El camino que antes había sido escenario de risas y conversaciones, ahora sería el escenario de reencuentros y revelaciones. La demora había cumplido su función. La duda estaba madura, el luto se había completado y el tiempo de la gloria estaba a punto de comenzar. El polvo del camino se levantaba y cada paso se acercaba al sepulcro de un amigo, donde el silencio humano sería sustituido por la voz de Dios. El cuarto día, el fin de la esperanza. Marta se despertó antes del amanecer. El cuerpo cansado, el rostro hinchado de tanto llorar, pero el corazón aún aferrado a una esperanza casi inexistente. El cuarto día había llegado, el día en que, según la tradición de los judíos, el espíritu ya no permanecía cerca del cuerpo. A partir de aquel momento, la muerte era considerada definitiva. Ya no había vuelta atrás, ya no había más expectativa. El aire de la casa estaba pesado y el olor del luto se mezclaba con el silencio de las oraciones interrumpidas. La aldea seguía a un ritmo lento. Algunos vecinos aún venían a traer alimentos y palabras de consuelo, pero todos sabían que nada más podía hacerse. El sepulcro de Lázaro ya estaba cerrado. La cueva excavada en la piedra había sido sellada con una gran roca circular. Dentro de ella, el cuerpo había sido envuelto en lienzos de lino y ungido con óleos aromáticos. Aún así, la descomposición ya comenzaba. Las hermanas evitaban acercarse y los amigos que visitaban la sepultura volvían con el semblante cargado. La muerte parecía haber vencido. El silencio era el sonido más fuerte en Betania. Marta se sentaba en el umbral de la puerta, mirando el camino que unía la aldea con Jerusalén. Era por aquel camino que esperaba ver a Jesús llegar, pero él aún no había venido. El tiempo se había llevado el cuerpo del hermano y la demora se había llevado casi toda la fe. María, por otro lado, permanecía dentro de casa, lloraba en silencio con la mirada fija en el vacío. Recordaba la risa de su hermano, las conversaciones en la mesa, el sonido de su voz leyendo los salmos. Cada recuerdo dolía como una herida abierta. Si el Señor estuviera aquí, nada de esto habría sucedido, murmuraba repetidas veces. Era el mismo pensamiento que consumía a Marta, el mismo que resonaba entre quienes visitaban a la familia. Del lado de afuera, la noticia de la muerte de Lázaro se había extendido hasta Jerusalén. Muchos vinieron a consolar a las hermanas, pero otros solo observaban a la distancia, comentando con desconfianza. Jesús lo amaba, no lo amaba. Entonces, ¿por qué lo dejó morir? Era una pregunta que todos pensaban, pero nadie osaba decir en voz alta. Dentro del sepulcro, el cuerpo de Lázaro ya había perdido toda apariencia humana. El calor del desierto aceleraba el proceso natural y el olor se volvía insoportable. El cuarto día representaba el límite entre la esperanza y el olvido. Era el momento en que hasta los más fieles reconocían que la muerte había cumplido su papel. Y fue exactamente en ese instante, cuando el último hilo de expectativa se rompió, que la multitud notó el movimiento en el camino. Alguien se venía acercando. Eran varios hombres, y al frente de ellos caminaba Jesús. Las personas comenzaron a cuchichear, y pronto la noticia se extendió por la aldea. El maestro está viniendo. Marta,
Al oír aquello, se levantó de un salto. No esperó que él llegara hasta la casa. Salió apurada, corriendo entre las casas, tropezando en la arena hasta avistarlo a la distancia. El corazón latía acelerado, mezclando rabia, alivio y fe. Cuando finalmente lo alcanzó, las palabras escaparon sin control. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 21. Jesús la miró con ternura. Ella continuó: pero también sé que todo cuanto pidas a Dios, Dios te concederá. Era una confesión de fe y al mismo tiempo una petición velada. Jesús entonces respondió: tu hermano resucitará. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 23. Marta entendió aquello como un recuerdo distante de la resurrección final, aquella prometida para el fin de los tiempos, y respondió: yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Pero Jesús se aproximó y mirando a sus ojos cansados, dijo la frase que lo cambiaría todo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Las palabras eran simples, pero respiró hondo y respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. En aquel instante, algo dentro de ella se quebró y fue reconstruido. El desánimo empezó a ceder lugar a la fe. Ella no entendía lo que iba a suceder, pero sabía que delante de ella estaba la propia vida. Marta corrió de vuelta a la aldea y llamó a María en secreto. El maestro está aquí y te llama. María se levantó inmediatamente. Los que estaban en casa la vieron salir apurada y la siguieron, pensando que ella iría a llorar junto al sepulcro, pero ella fue hasta Jesús. Cuando lo vio, cayó a sus pies y repitió el mismo clamor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver a María llorando y a los amigos que la acompañaban también en lágrimas, Jesús se conmovió profundamente. La palabra usada para describir ese sentimiento indica un estremecimiento interior, una indignación santa contra la muerte. Él no lloraba solo por Lázaro, sino por todo el dolor que el pecado había causado desde el principio. La separación entre Dios y el hombre había generado aquel sufrimiento. Jesús preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Ellos respondieron: Señor, ven y ve. Y entonces delante de todos Jesús lloró. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 33 a 35. Esas lágrimas mostraban que el Salvador sentía el peso del sufrimiento humano. Él sabía lo que iba a hacer, pero aún así compartió el dolor. El Dios que crea también siente. El Dios que manda la vida también se inclina para llorar con los que pierden. La multitud observaba en silencio. Algunos decían: ved cómo le amaba. Otros murmuraban: no podía él, que abrió los ojos del ciego, hacer que éste no muriera. Las opiniones se dividían, pero Jesús permanecía firme. Él no respondía a los murmullos, miraba en dirección a la cueva, donde el cuerpo de Lázaro reposaba. El cuarto día había llegado a su fin. La muerte había cumplido su ciclo, y todos creían que nada más podía hacerse. Pero el tiempo que para los hombres significaba fin, para Dios era solo el punto exacto del recomienzo. Jesús dio un paso al frente. La mirada fija en el sepulcro parecía atravesar la piedra que lo sellaba. El viento sopló levemente por las colinas y el silencio que dominaba Betania fue interrumpido por las palabras del Maestro: quitad la piedra. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39. Marta, sin comprender, intentó impedirlo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días. Pero Jesús respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? La orden había sido dada. El milagro estaba a punto de comenzar, y Betania se convertiría en el escenario donde la vida enfrentaría a la muerte. El cuarto día terminaba, y algo invisible se movía entre la piedra y el cielo, el encuentro con la vida. Los hombres comenzaron a acercarse al sepulcro. El sonido de las piedras, siendo movidas, resonaba por la ladera, mientras la multitud observaba en silencio. La orden de Jesús parecía absurda para quien miraba con ojos humanos.
Nadie abría un sepulcro después de 4 días. La descomposición ya había comenzado. El olor era insoportable y el desespero era palpable. Marta titubeó, aún intentando comprender, pero la mirada firme de Jesús la hizo retroceder. Ella dio un paso hacia atrás y los siervos, con esfuerzo, comenzaron a rodar la piedra. Cuando el aire cálido del exterior se mezcló con el olor de la muerte, muchos retrocedieron, otros se cubrieron el rostro, pero Jesús permaneció donde estaba, frente a la cueva, sin miedo y sin prisa. La escena era tensa, nadie hablaba. Él alzó los ojos al cielo y dijo en voz alta: «Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo bien sé que siempre me oyes, pero esto lo he dicho por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42. No era una súplica, era una declaración. Jesús no pedía al Padre que hiciera algo, Él afirmaba lo que ya sabía que sucedería. Aquella oración fue el sello de la fe. Y entonces, después de un breve silencio, su voz sonó fuerte y clara: «Lázaro, sal fuera». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43. El sonido de la voz de Jesús atravesó el aire y penetró en la cueva. Nadie respiraba. El tiempo pareció suspendido por un instante. Todos miraban fijos hacia la oscuridad de la entrada. Y entonces un movimiento, un sonido seco, como de pasos arrastrados. De dentro del sepulcro, la figura de Lázaro surgió. El cuerpo aún estaba envuelto en las vendas de lino, el rostro cubierto por el sudario, pero él estaba de pie, vivo. La multitud retrocedió. Algunos gritaron de asombro, otros cayeron de rodillas. Marta llevó las manos a la boca, incapaz de contener el llanto. María avanzó algunos pasos, el corazón acelerado, intentando creer lo que veía. Lázaro, que había sido sepultado hacía 4 días, ahora respiraba. Lo imposible había sucedido delante de todos. Jesús, entonces, dio la última orden: «Desatadlo y dejadle ir». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 44. Los hombres se aproximaron con cautela y comenzaron a retirar las vendas. Cada pedazo de tela que caía revelaba la prueba viva del poder de Dios. El cuerpo que antes estaba frío, ahora tenía color, calor y fuerza. El olor de la muerte fue sustituido por el perfume de la vida. El silencio dio lugar a murmullos y los murmullos se convirtieron en lágrimas. Aquello no era solo un milagro, era la revelación del poder absoluto de Cristo sobre la muerte. El mismo que llamó a la existencia a la vida en el principio, ahora llamaba a un hombre de vuelta del sepulcro. El mismo que dijo: «Hágase la luz», ahora decía: «Sal fuera». Lázaro miró alrededor, aún aturdido. Sus ojos buscaron rostros familiares hasta encontrar a Jesús. No hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo. La vida había sido devuelta, pero algo más profundo había sido revelado. Las personas comenzaron a acercarse, tocando a Lázaro, llorando y alabando a Dios. Lo que antes era un lugar de dolor se transformó en testimonio. La casa de luto ahora sería recordada como el lugar donde la muerte perdió su voz. Pero no todos reaccionaron con fe. Entre los presentes, algunos corrieron a Jerusalén, no para anunciar el milagro, sino para denunciar a Jesús. La señal que debería generar arrepentimiento produjo miedo y envidia. Los líderes religiosos, al oír lo que había sucedido, convocaron una reunión de urgencia. «Este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y los romanos vendrán y nos quitarán el lugar y la nación». Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 47 y 48. La resurrección de Lázaro fue el parteaguas. El milagro que mostró la gloria de Dios también expuso la dureza del corazón humano. La fe de algunos se fortaleció, pero el odio de otros creció. Fue allí en Betania, donde el destino de Jesús comenzó a ser sellado. Mientras tanto, Lázaro estaba de vuelta en su casa. El mismo hogar lleno de lamentos, ahora se llenaba de voces agradecidas. Marta y María no podían contener las lágrimas. Cada toque, cada gesto parecía un reencuentro con lo imposible.
El hermano que ellas habían sepultado estaba delante de ellas, conversando, respirando, comiendo. El milagro no era una visión, era realidad. Lázaro se convertiría en una prueba viva del poder de Cristo. La noticia se esparció rápidamente por toda Judea. Muchos iban hasta Betania solo para verlo, y a causa de él, muchos creían en Jesús. Pero eso también lo convertiría en un objetivo. Los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro, pues su existencia era una amenaza. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 10 y 11. Aquel que había sido traído de vuelta a la vida, ahora era perseguido a causa de la propia vida que recibió. Jesús sabía lo que aquello significaba. El milagro de Betania fue más que una demostración de poder, fue un anuncio de lo que estaba por venir. El mismo Cristo que llamó a Lázaro fuera del sepulcro, pronto caminaría hacia el suyo propio. Pero, a diferencia del amigo, él no necesitaría de alguien para remover la piedra, él saldría por su propia autoridad. El reencuentro entre Lázaro y Jesús fue el retrato del propósito del Evangelio, el amor que vence la separación. Cuando todos creían que la muerte era definitiva, el Maestro mostró que el tiempo y la descomposición obedecen a su voz. Él no solo devolvió la vida, él reveló que es la propia fuente de ella. Aquel día, Betania entendió algo que cambiaría la historia. El poder de Cristo no es solo curar lo que está enfermo, es dar vida a lo que está muerto. La voz que sacó a Lázaro del sepulcro continúa llamando hasta hoy. Y mientras el pueblo aún se preguntaba qué acababa de presenciar, Jesús observaba en silencio. El milagro estaba completo, pero su misión aún no. El camino hasta Jerusalén lo aguardaba, y con él el enfrentamiento final entre la vida y la muerte. La aldea continuaba de fiesta, pero el Maestro ya miraba hacia adelante. Él sabía que la resurrección de Lázaro era el inicio de otra jornada. El amigo que regresara de la muerte viviría para contar el milagro y el Hijo de Dios caminaría hacia su propio sepulcro. El encuentro con la vida había sucedido, pero la historia aún estaba lejos de terminar. El llanto del Creador. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido su vida, dele me gusta, comente y comparta. Suscríbase al canal y si quiere bendecir el canal, haga clic en el botón Valió la pena y deje una ofrenda de cualquier valor o hágase miembro. Así, continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más su vida. Continuando, Lázaro aún estaba de pie ante la multitud. Las vendas habían sido retiradas y el asombro se apoderaba de todos. Marta y María lo abrazaban sin entender completamente lo que estaban viendo. Lo que era imposible se había vuelto real. Pero entre el alboroto y el llanto de alegría, Jesús permanecía en silencio. Su mirada no estaba fija solo en Lázaro, sino en lo que aquel milagro representaba. Cada vida devuelta, cada lágrima enjugada, cada cuerpo restaurado apuntaba a algo mayor que aún vendría. Mientras el pueblo se aglomeraba, algunos intentaban acercarse para tocar a Lázaro. Otros miraban a Jesús con reverencia, pero también con miedo. Muchos aún no comprendían lo que habían presenciado. Él no solo resucitó a un hombre, él mostró que tenía autoridad sobre la muerte. El silencio que siguió no era el de la duda, sino el del reconocimiento. María se arrodilló nuevamente ante Jesús, sin poder contener el llanto. Ya no era el llanto de la pérdida, sino de la gratitud. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras sus manos sujetaban las vestiduras del Maestro. Jesús, al ver aquella escena, dejó que las emociones desbordaran, y por segunda vez en aquel mismo lugar, él lloró. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35. Las lágrimas de Jesús no eran las de un hombre desesperado, sino las de un Dios que siente el dolor de sus hijos. Él lloraba porque veía lo que el pecado había causado al mundo, veía el sufrimiento que la humanidad carga desde el Edén. Cada tumba, cada lágrima, cada adiós era consecuencia de una creación herida. Aquel llanto era la respuesta del cielo al dolor de la tierra. Él se conmovió profundamente porque amaba a aquella familia. El Evangelio dice que Jesús se conmovió en espíritu y se turbó. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 33. La palabra usada aquí revela más que emoción. Indica un estremecimiento interno, una indignación contra el poder de la muerte.
El Creador estaba ante aquello que jamás había formado parte del plan original de la vida. La muerte era el último enemigo, y Jesús sabía que pronto enfrentaría a ese enemigo en su propio cuerpo. Mientras el pueblo celebraba el regreso de Lázaro, Jesús miraba más allá. Él veía Jerusalén, veía la cruz, veía el sepulcro que lo aguardaba. Cada lágrima derramada en aquel momento cargaba el peso de lo que vendría. La alegría de Betania sería el preludio del dolor del Calvario. Lázaro, aún aturdido, observaba al Maestro en silencio. La vida había sido devuelta, pero el semblante de Jesús revelaba algo más profundo. No había euforia en su mirada, había propósito. Él sabía que aquel milagro sería el punto de inflexión. A partir de allí, el camino hasta el Gólgota estaba trazado. Los líderes religiosos ya se reunían, conspirando, temiendo que el pueblo comenzara a seguirlo. Pero en Betania, la presencia de Jesús aún era paz. Él entró en la casa de Marta y María, se sentó a la mesa y Lázaro estaba a su lado. La misma mesa que días antes había presenciado lágrimas, ahora recibía pan y alegría. Los discípulos silenciosos observaban cada gesto, cada palabra. Aquel era el Cristo que lloraba con los que lloran, pero también el Cristo que devolvía vida con una simple orden. María una vez más tomó un vaso de alabastro y ungió los pies de Jesús con un perfume de gran valor, llenando la casa con el aroma. Ella no hacía eso por tradición, sino por amor y gratitud. El mismo perfume que un día usara en el velorio de su hermano, ahora era derramado sobre el Señor de la vida. Era como si dijera: el luto ha terminado. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3. Jesús aceptó aquel gesto sin decir una palabra. Él sabía lo que significaba. Aquel perfume lo acompañaría hasta Jerusalén como una señal de que la muerte ya había sido vencida, aunque la cruz aún no hubiera llegado. Los días siguientes fueron de conmoción en toda la región. Personas venían de lejos para ver a Lázaro. Querían ver con sus propios ojos al hombre que había estado muerto y ahora vivía. Algunos venían por curiosidad, otros en busca de fe. Cada visita se convertía en un testimonio vivo de la gloria de Dios, pero el clima de esperanza también trajo persecución. Los fariseos, al saber que muchos estaban creyendo en Jesús a causa de Lázaro, decidieron matarlo nuevamente. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 10 y 11. El hombre que había experimentado la muerte ahora cargaba el peso de ser prueba incontestable del poder de Cristo. Lo que debería ser motivo de celebración se convirtió en motivo de miedo entre los religiosos. Aún así, nada podría borrar lo que había sucedido. Betania nunca más sería la misma. La casa de Marta, María y Lázaro se convertiría en símbolo de fe y testimonio. Allí la muerte fue vencida, no solo por un instante, sino de forma eterna. Lo que comenzó con llanto terminó con vida, y el lloro del Creador fue el puente entre esas dos realidades. La humanidad vería en aquel gesto la mayor expresión del amor divino. Jesús no solo resucitó a un amigo, Él mostró que le importaba. Sus lágrimas ante la tumba de Lázaro revelan el corazón de Dios ante el dolor del hombre. Él no observa el sufrimiento a distancia. Él se involucra, siente y actúa. Cuando lloró, Jesús reveló el motivo de su venida. Él vino para deshacer el poder de la muerte y restaurar lo que fue perdido. El milagro de Lázaro era más que una demostración, era un mensaje. La vida vence. La gente aún comentaba el milagro mientras el sol se ponía sobre Betania. Jesús se levantó, miró a sus amigos y sonrió discretamente. Él sabía que aquel sería uno de sus últimos momentos de tranquilidad antes de la tormenta que lo aguardaba en Jerusalén. Aquella cena sería recordada por generaciones, no solo por el perfume derramado, sino por la presencia de aquel que lloró, amó y trajo la vida de vuelta. El camino hasta Jerusalén ya estaba cerca, y el sonido distante de la ciudad resonaba a lo lejos. El Maestro dejaría Betania en breve, y con él el destino de la humanidad se movería una vez más. La voz que rompe el abismo. Después del milagro, la multitud aún intentaba entender lo que había sucedido. Lázaro estaba vivo, pero el foco ya no estaba en él. El verdadero misterio era el poder detrás de la voz que lo llamó. Aquella orden no había sido solo un sonido humano, sino una declaración espiritual.
Cuando Jesús dijo, «Lázaro, sal fuera», el mandato atravesó el límite entre el tiempo y la eternidad. Era el mismo verbo que en el principio había creado todas las cosas. Aquel llamado no se dirigía solo a un cuerpo dentro de una tumba, sino a una realidad espiritual entera. La muerte fue obligada a retroceder. La oscuridad, que hasta entonces parecía soberana, fue forzada a devolver lo que había tomado. Ningún profeta, sacerdote o rey había hecho algo así. Allí no había intercesión, había autoridad. El Hijo de Dios no rogó para que la muerte se diera. Él la ordenó. Los discípulos observaban atónitos. Para ellos, la voz de Jesús sonaba diferente en aquel instante. Era firme, pero había en ella un tono que nadie podría imitar. Ellos se acordaron de las Escrituras. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Salmo 33, versículo 6. El mismo que creó el universo con la palabra, ahora restauraba la vida con la misma voz. Aquel momento dejaba claro quién era Él. Marta y María, aún abrazadas a su hermano, no comprendían totalmente, pero sabían que habían presenciado algo que ningún hombre podría explicar. La aldea de Betania, silenciosa y pequeña, acababa de convertirse en escenario del mayor enfrentamiento jamás visto, el de la voz de la vida contra el dominio de la muerte. En la dimensión espiritual, algo había sido conmovido. El infierno perdió un cautivo. La muerte, que siempre había vencido, experimentaba la derrota. Cada palabra dicha por Jesús resonaba más allá de la tumba. Era como si toda la creación hubiera escuchado. Lo que sucedió allí fue más que la resurrección de un hombre. Fue la proclamación pública de que Cristo es la vida en sí. El sal fuera no fue una frase aislada, fue el cumplimiento del plan divino. Representaba la liberación de la humanidad aprisionada en el pecado. El mismo poder que arrancó a Lázaro de la tumba es el que libera corazones endurecidos y mentes atrapadas en la oscuridad. Cuando Jesús habló, la muerte no tuvo elección. Su palabra es absoluta, porque donde Él habla, la vida se impone. Los líderes religiosos, al saber del milagro, quedaron perturbados. Ellos comprendían lo que esto significaba mejor que muchos allí. Aquel evento dejaba claro que la muerte ya no tenía dominio, y esto ponía en riesgo toda la estructura de poder que ellos mantenían. La voz que sacó a Lázaro de la tumba estaba a punto de sacar al mundo entero del dominio espiritual de la muerte. Pero mientras conspiraban en Jerusalén, el sonido de aquel mandato aún resonaba en Betania. Los que estaban presentes no podían olvidar el tono de la voz de Jesús. Muchos testificaron que parecía un llamado que penetraba el alma. Y es por eso que siglos después las palabras «Lázaro, sal fuera» continúan siendo símbolo de la autoridad divina sobre todas las cosas. El poder de Cristo sobre la muerte no era teórico. Él no enseñaba sobre la resurrección como un concepto. Él la demostraba. Cuando dijo, «Yo soy la resurrección y la vida», no estaba ofreciendo una doctrina, sino revelando la propia esencia de quién es Él. Lázaro volvió a la vida porque la vida estaba ante Él. Y es ese mismo poder el que aún habla al corazón humano. La voz que llamó a Lázaro continúa llamando a los que viven atrapados en tumbas de culpa, incredulidad y alejamiento de Dios. Cada persona que escucha ese llamado y responde es espiritualmente sacada de las tinieblas a la luz. La historia de Lázaro es el reflejo del Evangelio. Cuando todo parece perdido, Cristo habla y lo que estaba muerto revive. Los discípulos días después aún comentaban entre sí sobre aquel momento. Pedro decía que sintió el aire cambiar cuando Jesús habló. Juan afirmaba que la voz parecía atravesarlo todo. Ellos sabían que habían presenciado algo eterno. Era como si el propio Dios hubiera hablado nuevamente a la creación, recordando al mundo que Él aún detenta el poder sobre la vida. Para los fariseos, el milagro fue el detonante de la decisión. Ellos percibieron que si no lo detenían, todos creerían. Lo que ellos no entendieron es que el plan ya estaba completo. La muerte que intentarían imponer a Jesús sería solo el camino hacia la victoria definitiva. Lázaro, por su parte, llevaba en sí el recuerdo de lo que había vivido. Ningún registro bíblico describe lo que él vio, pero el silencio sobre eso es revelador. El foco no está en lo que él experimentó en la muerte, sino en quién lo llamó de vuelta.
El propósito del milagro nunca fue revelar el más allá, sino revelar a aquel que tiene poder sobre el más allá. En Betania, los niños repetían la historia. Los padres contaban a sus hijos que habían visto a un muerto volver a la vida. Y con el tiempo, el nombre de Jesús comenzó a extenderse aún más rápido. El milagro no podía ser negado. Incluso los que dudaban eran forzados a reconocer que algo imposible había sucedido. Pero entre toda la alegría flotaba una tensión invisible. Jesús sabía que aquella señal lo llevaría al enfrentamiento final. Cada milagro hasta aquel día había sido un escalón hasta la cruz. La voz que sacó a Lázaro de la tumba ahora caminaba en dirección a la suya propia. La muerte no lo sabía, pero había firmado su sentencia. Cuando la noche cayó sobre Betania, el sonido de las conversaciones aún llenaba las casas. Muchos hablaban sobre el poder de Jesús, otros discutían el significado de lo que vieron. En el corazón del maestro, sin embargo, había algo mayor. Él sabía que pronto enfrentaría la misma muerte que acababa de derrotar, pero esta vez no sería por un amigo, sino por el mundo entero. El ven fuera seguiría resonando por la eternidad. Cada vez que alguien elige creer, esa misma voz es escuchada. La historia de Lázaro no termina en la tumba, sino que se extiende hasta la cruz y la resurrección de Cristo, cuando el Hijo de Dios probaría de una vez por todas que la vida siempre vence. La resurrección que lo cambió todo. Después de que Lázaro salió de la tumba, nada volvería a ser como antes. No solo en Betania, sino en todo el mundo espiritual, algo se había roto. La voz de Cristo que trajo a un hombre de vuelta a la vida no fue solo un acto de compasión, fue una señal de lo que estaba a punto de suceder con toda la creación. El poder de la muerte había sido expuesto, y el reino de las tinieblas supo que su derrota era solo cuestión de tiempo. La resurrección de Lázaro fue más que un milagro, fue un anuncio. Dios había revelado ante los hombres lo que sucedería dentro de pocos días con su propio Hijo. Cada palabra dicha, cada lágrima derramada, cada testigo presente formaba parte de una revelación mayor. Jesús no solo resucitaría a un amigo, Él abriría el camino de la eternidad. Lo que sucedió allí fue el cumplimiento de una promesa antigua. Desde Génesis, la muerte había sido el límite impuesto al hombre, el recordatorio de su caída. Ningún profeta logró traspasar esa barrera. Ningún rey logró vencerla. Pero en Betania, el límite comenzó a derrumbarse. El mismo Dios que sopló vida en Adán, ahora restauraba un cuerpo ya tomado por la descomposición. Y el mensaje era claro. El mismo poder que creó al hombre sería el mismo para recrearlo. Espiritualmente, la resurrección de Lázaro fue la primera grieta en el dominio de la muerte. A partir de allí, el abismo ya no era absoluto. Jesús había entrado en el territorio del enemigo y le había arrancado un alma que ya no le pertenecía. La muerte, que hasta entonces reinaba en silencio, fue forzada a callar ante la autoridad de la vida. El enemigo fue expuesto ante todos. Las Escrituras dicen que el último enemigo en ser destruido es la muerte. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 26. En Betania, ese enemigo fue herido por primera vez. La espada de Cristo no era de hierro, sino de palabra, y con una única sentencia, ven fuera. Él mostró que ninguna sepultura es definitiva ante el Hijo de Dios. En aquel instante, un nuevo entendimiento comenzó a nacer. La muerte ya no era el punto final. Jesús había transformado la tumba en pasaje, la oscuridad en puente, el fin en nuevo comienzo. Y aquel que estuvo muerto por 4 días se convirtió en símbolo vivo de todo lo que el Evangelio representaba, la esperanza que atraviesa lo imposible. El impacto espiritual fue tan grande que los ángeles, según los antiguos escritos, contemplaron con reverencia. Ellos habían visto el poder de Dios en la creación, pero ahora presenciaban el poder de la redención. El Creador no solo formaba la vida, Él la restauraba. Era el inicio de aquello que Juan más tarde llamaría nueva creación. Mientras muchos veían a un hombre andando nuevamente, el cielo veía el prenuncio de la cruz. Lázaro se había convertido en el ensayo del mayor acto de amor de la historia. Cuando Cristo mandó a su amigo salir de la sepultura, Él estaba anunciando lo que pronto le sucedería a sí mismo. Pero en aquel día la diferencia era clara.
Lázaro salió envuelto en vendas y necesitó que lo liberaran, mientras que Jesús, cuando resucitara, dejaría las vendas en la tumba y saldría libre. El significado de la resurrección se extiende a todos los tiempos. La voz que llamó a Lázaro sigue llamando a personas hasta hoy. Cada vez que alguien es liberado de una vida sin fe, es el mismo poder actuando. A cada corazón endurecido que se rinde, la misma orden se repite: ven fuera. La tumba de Betania se transformó en un mensaje eterno. No fue solo un milagro local, sino un golpe directo al sistema del pecado. A partir de allí, Satanás sabía que su dominio sobre la humanidad tenía fecha para terminar. Cristo no solo curaba cuerpos, Él estaba preparando la liberación de las almas. Cuando Lázaro caminó fuera de la oscuridad, el infierno perdió la certeza de su reinado. El milagro también reveló algo sobre el carácter del propio Dios. El Señor no observa de lejos, Él interviene. Él no solo promete vida eterna, Él demuestra lo que es la vida eterna. La resurrección de Lázaro mostró que el amor divino no es solo consuelo, es poder. Un poder que no tiene límites en el tiempo, ni en las fronteras de la materia. Los discípulos comprenderían esto más tarde, cuando vieran la tumba vacía de Cristo. Ellos entenderían que lo que vieron en Betania era solo una muestra del plan completo. La victoria que comenzó en el sepulcro de Lázaro terminaría en la mañana de la resurrección. La fe cristiana nace de esa verdad. La muerte ya no es el fin, porque fue desafiada y vencida. La voz que ordenó, ven fuera, aún resuena, llamando a cada ser humano a salir de la oscuridad espiritual y caminar hacia la luz. Es por eso que la historia de Lázaro no es sobre el pasado, es sobre el presente. Cada vez que alguien cree, el mismo milagro ocurre a escala eterna. El hombre que vive sin Dios es como quien camina dentro de una tumba, pero la palabra de Cristo aún lo llama. La vida verdadera comienza cuando esa voz es escuchada. En aquella tarde en Betania, el mundo espiritual entendió lo que los ojos humanos aún no veían. El Hijo de Dios había declarado la guerra a la muerte y había vencido. La tumba que un día se cerró sobre Lázaro ahora sería recordada como el lugar donde la eternidad comenzó a revelarse. El milagro había terminado, pero el mensaje apenas comenzaba a extenderse. El ven fuera no quedó atrapado en aquella aldea, sino que atravesó siglos y llegó hasta nosotros. La resurrección de Lázaro fue la semilla de la promesa que florecería en el Calvario, cuando el propio Cristo saldría de su tumba, no llamado por otra voz, sino por su propia autoridad. Y fue así como el milagro de Betania dejó de ser solo un evento aislado para convertirse en un hito eterno. Lázaro volvió a la vida, pero Jesús mostró al mundo que Él es la propia vida. Y esa verdad aún resuena hoy, porque el mismo Dios que llamó a un hombre de la tumba, continúa llamando al corazón humano fuera de la oscuridad. El misterio de los 4 días. Después del milagro, una pregunta permaneció sin respuesta. ¿Qué le sucedió a Lázaro durante aquellos 4 días en que su cuerpo permaneció en la tumba? La Biblia, curiosamente, no revela nada sobre eso. Ninguna visión, ningún recuerdo, ninguna descripción. Lázaro no contó lo que vio. Y quizás ese silencio sea más revelador que cualquier relato, porque el propósito de aquel milagro no era mostrar lo que existe después de la muerte, sino revelar quién tiene autoridad sobre ella. La ausencia de detalles crea una curiosidad natural. ¿Dónde estuvo Lázaro? ¿Tuvo conciencia del tiempo o simplemente durmió hasta escuchar la voz de Jesús? La respuesta está en las palabras del propio Cristo cuando anunció lo que haría. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11. Jesús no dijo que Lázaro no estaba en tormento ni vagaba en otro plano, sino que dormía. La muerte, a los ojos de Dios, es un estado temporal, no el fin de la existencia. El sueño de la muerte es un concepto recurrente en las Escrituras. El libro de Eclesiastés afirma que los muertos no saben nada. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5. Y el salmista escribió que en el sepulcro nadie puede alabar al Señor. Salmo 115, versículo 17. Esos pasajes indican que para el hombre la muerte es un desligamiento completo de la conciencia terrenal.
El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu pertenece a Dios, aguardando el momento de la resurrección. Así, el silencio de Lázaro no es una omisión, sino un testimonio de que su alma reposaba en las manos del Creador. Pero hay también otra posibilidad discutida por teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos: el seno de Abraham. Jesús mencionó ese lugar en una parábola sobre un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, no el de Betania, sino otro personaje. En la historia, el pobre es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo reservado a los justos antes de la resurrección final. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23. Si esa realidad espiritual se aplicaba a Lázaro, amigo de Jesús, es posible que él haya estado en ese estado de paz, aguardando el llamado divino. Aún así, la Escritura no confirma esa hipótesis. Lo que ella muestra con claridad es que Jesús trató la muerte de Lázaro como un intervalo. Él sabía exactamente dónde estaba el amigo y por eso no hubo prisa en llegar. La demora no fue descuido, fue propósito. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Esas palabras revelan algo esencial sobre el misterio de los 4 días. El foco no era lo que Lázaro vio, sino lo que Dios mostraría a través de él. El tiempo fue parte del milagro. Jesús esperó hasta el 4.º día, porque según la tradición judía, el espíritu del muerto permanecía cerca del cuerpo por hasta 3 días. Después de eso, la muerte era considerada irreversible. Cuando el 4.º día llegó, no había más duda, ni esperanza humana. Solo el poder de Dios podría actuar. La espera sirvió para enseñar que la fe no se sustenta en probabilidades, sino en promesas. El tiempo de Dios no es determinado por la urgencia del hombre. La demora de Cristo fue el instrumento que transformó el milagro en prueba definitiva. Betania necesitaba ver que la vida no vuelve por casualidad, sino por autoridad. Lázaro no volvió para contar lo que hay del otro lado. Volvió para probar que el otro lado está en las manos de Jesús. Él se convirtió en una señal viva de que la muerte no tiene palabra final. Mientras los curiosos buscaban respuestas sobre lo que él vivió, el verdadero milagro estaba en quien lo hizo vivir. Lo que sucedió durante aquellos 4 días quizás sea imposible de saber, pero sabemos lo que significaron. Cada hora que pasó dentro de la cueva fue parte de la revelación de que la gloria de Dios no tiene límites. El cuerpo se deterioraba, el olor se esparcía y la esperanza moría. Pero en el momento exacto en que todo parecía perdido, el Señor habló y el tiempo se curvó ante su voz. Ese es el punto central del misterio. La muerte no fue vencida por un proceso, sino por una palabra. Lázaro no necesitó ver el cielo para testificar el poder de Dios. Él mismo se convirtió en el testimonio. Su retorno no fue un mensaje sobre el más allá, sino sobre la soberanía de Cristo, sobre el aquí y el ahora. Hay algo profundamente espiritual en ese silencio. Dios escogió no revelar lo que hay en el intervalo entre la muerte y la resurrección, pero reveló quién gobierna ese intervalo. Cuando Jesús llamó a Lázaro, Él no solo lo despertó de un sueño físico, sino que mostró que ningún estado de separación está fuera del alcance de su poder. Ese misterio se extiende a todos los que creen. El cristiano no teme el sepulcro porque sabe que la voz que un día llamó a Lázaro también lo llamará. Esa es la esperanza que atraviesa los siglos, la certeza de que aun cuando todo parece terminado, hay un llamado reservado para cada uno que le pertenece a él. El apóstol Pablo explicó eso cuando escribió: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». De primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. La misma voz que resonó en Betania volverá a resonar sobre toda la tierra. El misterio de los 4 días es, por lo tanto, más que una curiosidad. Es una revelación del tiempo de Dios, de la autoridad de Cristo y del destino eterno de los que en Él creen. El silencio de las Escrituras sobre lo que Lázaro vio es, en verdad, un recordatorio de que no necesitamos conocer el más allá para confiar en quien gobierna el más allá. El milagro termina donde la fe comienza.
Lázaro vivió nuevamente, pero aquel momento apuntaba a algo mayor, la resurrección del propio Cristo. Lo que sucedió en Betania fue la previa de lo que sucedería en Jerusalén. La muerte fue vencida una vez y en breve sería derrotada para siempre. Hoy la pregunta, ¿dónde estuvo Lázaro?, se transforma en otra. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Aún en la oscuridad de la duda o ya oyendo el llamado para salir de la oscuridad? La voz que lo despertó sigue hablando. Ella no se limita a sepulcros físicos, sino que alcanza corazones que necesitan volver a la vida. Y así el misterio de los 4 días permanece no como ausencia de respuesta, sino como invitación a la fe. Porque el mismo Jesús que llamó a Lázaro sigue llamando. Y todo aquel que oye y responde descubre lo que Lázaro descubrió. La muerte no es el fin, es solo el momento en que el Hijo de Dios prepara el próximo milagro. Nada en Betania fue solo un milagro. Cada lágrima, cada palabra, cada instante delante del sepulcro de Lázaro apuntaba a algo mucho mayor. Aquel llamado sal fuera no fue solo dirigido a un hombre muerto, sino a toda la humanidad. Porque delante de Dios el pecado es como un sepulcro. El pecado no solo destruye, sino que aprisiona. Y así como Lázaro fue envuelto en vendas y preso dentro de una cueva, millones viven hoy presos en culpas, heridas y distancias del Creador. Pero el mismo Cristo, que un día habló en Betania, sigue llamando. Él todavía dice con la misma autoridad y el mismo amor: sal fuera, sal de la oscuridad, vuelve a la vida, regresa a la comunión que el pecado te robó. Porque lo que sucedió con Lázaro no fue solo el fin de la muerte de un hombre, fue el anuncio del inicio de la vida para todos los que creen. La resurrección en Betania no fue el ápice del poder de Jesús, fue el preludio de la cruz. El Hijo de Dios caminaría pocos días después hacia su propio sepulcro, no para ser llamado por otro, sino para salir por su propia autoridad. Él se entregó para que nadie más quedara preso de la muerte. Y cuando el sepulcro de Cristo se abrió, el eco de aquella voz atravesó los siglos, alcanzando el corazón de todos los que aún están en tinieblas. Hoy esa voz llega hasta ti. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuán distante te sientas, o cuántas piedras hayan sido colocadas sobre tu fe, Cristo aún llama. Él no pregunta cuánto tiempo estuviste muerto espiritualmente. Él solo ordena: sal fuera, sal del miedo, del vacío, de la culpa y vuelve a la vida que solo existe en Él. La historia de Lázaro es nuestra historia. Todos nosotros hemos estado espiritualmente sin vida hasta que Jesús se acercó y habló. El mismo poder que trajo un cuerpo de vuelta a la existencia es el que puede restaurar tu corazón hoy. La muerte fue vencida, el tiempo perdió su fuerza y la esperanza volvió a ser posible. Todo porque el Hijo de Dios decidió amarnos hasta el final. Y si hoy sientes ese llamado dentro de ti, no lo ignores. Quizás sea el propio Cristo diciéndote que es hora de salir del sepulcro y volver a empezar. La misma voz que resonó en Betania ahora habla a tu corazón. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte alejado de los caminos, o quieres iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya le perteneces a Él, escribe solo amén en los comentarios. Esa palabra simple es un testimonio de fe y ayuda a este mensaje a alcanzar otros corazones. Que el mismo Jesús que llamó a Lázaro te llame también a ti fuera de todo lo que te ata y te conduzca a la verdadera vida, aquella que nunca termina. Hasta la próxima. Oh, 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 oh.